Bienvenidos sean todos aquí a este nuevo webinar. Gracias por acompañarnos. Hoy en este webinar de Shift 3D, Tendencias en Manufactura 2026, las claves tecnológicas que redefinirán la industria. Mi nombre es Eder Jiménez y voy a estar acompañándolos como moderador durante esta sesión. Para ello nos acompaña nuestro querido Víctor González, gerente de operaciones de Shift 3D Manufacturing, quien cuenta con una amplia experiencia en procesos productivos, adopción tecnológica y manufactura avanzada. Los invito a que se queden hasta el final y si tienen algunas preguntas o algún comentario, pueden ir dejándolas en el chat o en la parte de arriba en donde dice la parte P y R, también es para preguntas. Sin más, Víctor, gracias por acompañarnos y adelante. Perfecto, Eder, muchísimas gracias por la introducción y gracias a todos los que están aquí presentes. Como cada año, este webinar ya se hizo costumbre entre Shift 3D Manufacturing y todos los asistentes. Nuestra intención con este webinar es arrancar el año con la información clave para ustedes, nuestros clientes, para las empresas, para que puedan identificar cuáles son las áreas de oportunidad que están trayendo más negocio, que están trayendo más beneficio cuando se implementa impresión 3D. Como les comentaba Eder, soy Víctor González, soy gerente de operaciones de la empresa Shift 3D, Shift 3D Manufacturing, y les platico un poco de mi experiencia. Yo soy licenciado en diseño industrial por la Universidad de Guadalajara. Soy gerente de operaciones aquí en Shift 3D Manufacturing, ya por más de 7 años, desde los inicios de la compañía. Tengo yo ya más de 12 años de experiencia utilizando distintas tecnologías de manufactura aditiva o impresión 3D y durante mi trayectoria pues he sido partícipe de proyectos en los que se han fabricado más de 250,000 partes. Eso pues ya me da una visión un poco más amplia de sectores automotriz, industrial, electrónico, aeroespacial, bienes de consumo, órtesis y prótesis, y pues identificar áreas de oportunidades de cómo implementar manufactura aditiva de una manera un poco más rápida y asegurar que sea una manera exitosa también. Pues muy bien, iniciamos con el índice, ¿qué es lo que vamos a ver? Me interesa que ustedes desde este momento sepan la información que vamos a compartir en la presentación. Vamos a hablar de actualmente dónde está la manufactura aditiva. Vamos a hablar de las capacidades reales y los límites que tiene esta tecnología, aplicaciones de impacto real en las plantas de producción, complementos a la manufactura aditiva, obviamente las tendencias clave rumbo al 2026 y cerramos con un tema que nos importa mucho. ¿Qué deberían empezar a hacer ustedes en sus empresas para poder implementar la manufactura aditiva? Pues muy bien. Para quienes no nos conocen, para quienes es la primera interacción que tienen con nosotros, somos Shift 3D, somos una empresa 100% mexicana, ya con más de 7 años de experiencia y nos hemos consolidado, como los líderes en manufactura aditiva industrial en México. Tenemos distribución de equipos, distribución de tecnologías de manufactura aditiva y además tenemos también Shift 3D Manufacturing, que es el centro de impresión 3D en México con mayor capacidad productiva con tecnologías de manufactura aditiva. Pues muy bien, iniciamos con esta frase para poder romper un poco el hielo. La manufactura aditiva ya no es una tecnología emergente, ya no es una tecnología nueva, como muchas personas todavía lo creen. En 2026, esta tecnología ya es una herramienta industrial que compite, pero también que complementa directamente procesos tradicionales. No lo vean como una competencia, no lo vean como algo innovador, algo nuevo que apenas está llegando, es algo que ya tiene muchos años y aquí la clave del éxito es cómo lo implementamos y es de lo que vamos a hablar en esta sesión. Y antes de comenzar, vamos a lanzar la primera pregunta de este webinar. Les aparecerá en pantalla, les agradezco mucho que nos ayuden a responderla. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo utilizan actualmente la impresión 3D? Si no lo utilizan y están aquí por mero interés para comenzar a hacerlo, pues está la primera respuesta. Si lo utilizan para prototipos conceptuales, si lo utilizan para prototipos ya funcionales, si lo utilizan para herramientales como son jigs, fixtures, gonogos, gauges, máscaras, o si lo utilizan ya para piezas de uso final. Aquí les dejo unos segundos más el poll de respuesta. Les agradezco que nos ayuden a contestarla para poder también pues perfilar sus necesidades con alguno de nuestros ingenieros. Muy bien, pues bueno, continuando ya con el contenido de la presentación. Primero que nada vamos a aterrizar
en términos generales y lo más simplificado posible, que es la manufactura aditiva igual impresión 3D. Es el mismo concepto. En realidad, manufactura aditiva nace de la necesidad de diferenciar los procesos de impresión 3D que son un poco más básicos o más caseros, como llegan a ser algunos equipos de escritorio de filamento, a ya equipos con capacidades industriales, y ahí surge el concepto manufactura aditiva. Pero al final, ambos van dirigidos a un proceso de transformación de un archivo digital a una pieza física mediante adición de material capa a capa. No hay absolutamente ningún proceso de impresión 3D que no lleve estos elementos. Archivo 3D, transformar el archivo 3D a una pieza física, capa a capa. Todos los procesos de manufactura aditiva llevan estos elementos. Pues muy bien. Vamos a hablar ahora sí, para iniciar el año con información, ¿dónde está hoy la manufactura aditiva industrial? Tenemos aquí un reporte. Nos gusta mucho mostrar esta información iniciando el año de la tasa de crecimiento anual compuesta que está teniendo el mercado general de impresión 3D a nivel mundial. Y esto lo estamos viendo en millones de euros, como está aquí en pantalla. Este es un reporte, ahí viene la fuente, y menciona que de 2023 al 2028 va a tener una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 13.9-14%, creciendo de 10.50 billones de euros a 20.20 billones de euros. Esto quiere decir que es como la etapa de implementación del Bitcoin. Es una tecnología que se tiene que implementar, que todos los indicadores, que todas las estadísticas señalan a que va a crecer constantemente, como lo pueden ver aquí año con año, y acorde a ese crecimiento, pues vienen también los beneficios que se obtienen en las empresas al implementarla. Entonces, por eso estamos con directriz en esta empresa de empujar a las empresas mexicanas a implementarla para subirse al barco de este crecimiento y por ende de esos beneficios que trae la manufactura aditiva. Muy bien, continuamos con más información. Aquí podemos ver también la tasa de crecimiento que va a tener la manufactura aditiva entre el año 2025 y 2035 en los cuatro sectores principales industriales que la están utilizando. Como podemos ver, automotriz, que es de los más importantes en México, pues va a tener un crecimiento muy grande. Healthcare, que es donde más se está implementando también últimamente. Lamentablemente en México todavía no despega como en otros países, como en Estados Unidos o países europeos, pero se viene fuerte también. Aquí en México nos enfocamos mucho al sector automotriz, ya que es un sector industrial clave para la industria del país y es donde tenemos nosotros la mayoría de aplicaciones aquí en Chile. Hablando del tema de las aplicaciones, prototipado al día de hoy sigue siendo uno de los sectores más fuertes, pero como podemos ver en la tabla, ya la producción, ya escenarios industriales de producción con piezas de impresión 3D va a ser cada vez más fuerte y lo refleja también aquí este reporte. El tema de materiales. El plástico se va a seguir consolidando como el material más utilizado en la manufactura aditiva. Estamos viendo también como los materiales compuestos, en este caso sabemos que tenemos polímeros con fibra de carbono, con fibra de vidrio, en algunas ocasiones con Kevlar, también viene fuerte, seguido de metales y sorprendentemente también materiales cerámicos para algunas aplicaciones muy específicas. Y por último, tenemos también aquí la información de crecimiento por tecnología. Me alegra ver esta gráfica con el crecimiento tan grande que está proyectado para tecnologías de polvo. Son de las que utilizamos aquí, en este caso es SLS, sinterizado láser, y Multijet Fusion. ¿Por qué vemos este crecimiento tan grande? Yo lo veo por dos factores. Uno muy importante es porque esta tecnología es de las que te ofrece más capacidad de fabricación. Al ofrecerte más capacidad de fabricación, obviamente puede abarcar más proyectos en menor tiempo y eso está ayudando a que tenga una proyección de crecimiento mucho mayor que otras tecnologías. Vemos también tecnologías como el DLP, el SLA, que son muy similares. Lo único que cambia es cómo se transforma la resina dentro de la cama. Una es con láser, una es con proyección y ya tenemos tecnologías que lo mezclan. Y vemos también que el filamento, que es una tecnología que es la que al día de hoy pueda llegar a tener mayor adopción con los usuarios, también va a tener un crecimiento muy importante para el 2035. ¿Cómo se está adoptando y cómo va a crecer la manufactura aditiva por regiones? Bueno, Norteamérica está siendo el que tiene más proyección de crecimiento, seguido por Europa,
Asia-Pacífico y África y el Oriente Medio. Pues muy bien, entrando ya en materia. ¿Dónde está la manufactura aditiva industrial hoy? Vamos a iniciar de prototipos. Los prototipos, como les comento, es de lo más utilizado al día de hoy con manufactura aditiva y en México también veo que es de las aplicaciones más fuertes que seguimos teniendo aquí en el país. Y pues bueno, vamos a platicar entonces cuáles son las ventajas de prototipar con manufactura aditiva. Primero que nada, y algo muy importante, el diseño y la validación lo podemos acelerar conforme un proceso tradicional de prototipado. Podemos validar geometrías, ensambles, desempeño funcional, ya cuando utilizamos materiales de ingeniería, y este proceso se puede dar en días, no en semanas. Este proceso se puede reducir mucho gracias a la rapidez y la versatilidad de la impresión 3D. La iteración ágil y sin alguna penalización de costos y de tiempos es algo que nuestros clientes nos han mencionado que les trae mucho beneficio de prototipar con impresión 3D, ya que puedes realizar múltiples iteraciones a una misma propuesta de diseño, incluso las puedes hacer en la misma corrida de impresión. Manda sus 4 propuestas en el mismo batch, al día siguiente ya puedes validar cuál es la que tiene el mejor desempeño. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando el proyecto o el producto que estamos prototipando para validar ya puede ser viable también que su producción sea con manufactura aditiva? Pues ya te ahorraste muchos pasos. Ya hiciste toda la validación, todas las pruebas, prototipando con impresión 3D y cierras ya transicionando ese prototipo a una producción fabricada con la misma tecnología. Aquí algunos casos de prototipado. Vamos a poner un video que nos gusta mucho mostrar para que vean cómo la industria, específicamente la industria automotriz, está ya teniendo los beneficios de implementar prototipado funcional con las tecnologías industriales de manufactura aditiva. El objetivo principal es poder tener muchas piezas y poderlas probar en poco tiempo. El retrovisor, que hemos querido canalizar aire por el interior, pues hemos traído 3 piezas diferentes con 3 canalizaciones diferentes. Eso nos permite cambios muy rápidos y ser muy eficientes en el túnel. Los resultados han sido muy buenos y algunos incluso sorprendentes. Hemos ido a buscar los límites del material y el sistema funciona perfectamente. Bueno, como pudieron ver en este video que nos gusta mucho mostrar, aquí los usuarios, los ingenieros de esta empresa Cupra, que está en España, pues mencionan cómo el utilizar prototipos para hacer validaciones, prototipos que ya están impresos con materiales de ingeniería, en este caso con tecnologías de polvos, pues les permite acelerar pruebas funcionales para ya poder validar un producto en específico, en este caso era el retrovisor, era la rejilla frontal del vehículo, en un tiempo récord y con un resultado igual al que hubieran tenido con la pieza ya final. Aquí tenemos en pantalla también un prototipo del tipo de productos que hacemos aquí en planta. En este caso, este prototipo funciona para poder validar el ensamble de los componentes internos, para poder validar los herramientales que se van a desarrollar en la línea para poder utilizar este tipo de faros ya en una línea de producción y de ensamble. Haces todas las validaciones con un prototipo impreso con características muy similares ya a lo que sería la pieza final de este housing. Pues bueno, vamos a responder esta pregunta que muchas veces llega a ser un mito o muchas veces podrá llegar a ser un cliché en la industria en el método de estar comparando manufactura aditiva contra inyección de plástico. En este caso, y yo les comento, no tiene que verse como una comparativa o una competencia directa, lo veo más como un complemento. Pero en el video que les voy a mostrar más adelante, nos señala y nos muestra cómo si hay situaciones en las que la impresión 3D le puede ganar a la inyección de plástico con varias características. Cuando los volúmenes son considerados medios bajos,
cuando el material permite que la aplicación sea migrada a manufactura aditiva y obviamente cuando pasó por los procesos de validación necesarios para que esa aplicación, sea aceptada para el sector específico al que va. Estamos viendo el proceso de inyección de plástico y estamos viendo la tecnología conocida como MSLA. Esta tecnología es utilizada por Formlabs. Estamos viendo aquí una pieza específica que justamente es un latch de la misma impresora y vemos a una persona haciendo la inyección en este tipo de inyectoras que son un poco más pequeñas. Vemos el costo inicial de los equipos de impresión contra el costo de la máquina y en este caso lo que se imprimió aquí directo es la pieza ya final en las tecnologías de resina. Estamos viendo cómo van saliendo ya de la inyectora, estamos viendo las capacidades de cada una de las tecnologías. En tecnología de impresión 3D imprimes batches en una cama, los cuales requieren después un postproceso de curado, de limpieza y de remoción de soportes. En el caso de la inyección de plástico, vemos que las piezas salen unidas y también requieren un postproceso para retirar el hito de unión de la inyección. Vemos la cantidad de piezas impresas contra inyectadas en el mismo tiempo. Y este es un caso real de cómo la impresión 3D está compitiendo directamente con la inyección de plástico. Como les comentaba inicialmente, este es un caso específico. Ha llegado a haber muchos casos similares, pero hay varios factores que son los que nos van a ayudar a identificar cuándo sí es competencia, cuándo es complemento. Nosotros nos mencionamos que para que sea viable un proyecto para impresión 3D y no inyección de plástico, muchas veces mencionamos batches de 10,000 piezas o menos. Hemos tenido batches de 20,000 piezas o menos, de 50,000 piezas que llegan a ser más rentables con manufactura aditiva que con inyección de plástico, pero hay muchos criterios a tomar en cuenta, obviamente el tamaño. Si estamos hablando del tamaño de piezas como esta, puede llegar a ser muy viable un proyecto de 20, 30,000 unidades, pero a medida que crece el tamaño de la pieza, va bajando la viabilidad para que sea un proyecto que sea mejor hacerlo en impresión 3D que en inyección de plástico, a menos que esa pieza, aunque sea un poco más grande, vaya a necesitar una personalización o vaya a estar teniendo cambios constantes de diseño. Ahí sí agrega valor hacerlo con manufactura aditiva. Cuando la pieza es muy compleja y eso hace que el proceso de validación o la fabricación del molde sea muy costosa, es cuando también hace sentido hacerlo con manufactura aditiva. Como comenta la imagen que menciono abajo, la oración, que la manufactura aditiva sí puede superar la inyección de plástico en series cortas de producción cuando necesitamos personalización masiva o cuando los diseños son muy complejos. Pues muy bien, vamos a poner unos ejemplos de al día de hoy que sí está funcionando en las plantas de producción de nuestros clientes. Aquí iniciamos con un video de la empresa Ford, en donde ellos mencionan cómo con la manufactura aditiva están teniendo aplicaciones ya no solo de prototipado, sino de entornos y ambientes reales en sus procesos en la línea de producción. Tradicionalmente se utilizaba la impresión 3D para fabricar prototipos para lanzamientos. Actualmente se utiliza para muchas otras finalidades, entre ellas imprimir repuestos de máquina. También lo utilizamos para replicar piezas obsoletas y para dar soluciones en ingeniería. Eso aproximadamente unas 20.000 piezas en el último año. La impresión 3D nos permite ser mucho más eficientes en los procesos de fabricación, nos permite ser más ágiles, ahorrar costes, mejorar la calidad del producto, reducir tiempos de entrega, ahorrando de esta manera pues, mucho dinero y tiempo. Tenemos, por ejemplo, la planta de pinturas, la planta de montaje, la planta de carrocerías. Pues, por ejemplo, en carrocerías hay muchas más máquinas que en la planta de montaje, entonces pues, está muy orientado a repuestos de máquinas. En pinturas, por ejemplo, muchas de las piezas que fabricamos son boquillas, ya que allí se aplica la cera, se aplican selladores. Y la planta de montaje, pues muchas de las piezas que desarrollamos están enfocadas a mejorar el proceso y a facilitar la vida del trabajador, mejorando en ergonomía con herramientas más ligeras o que permiten hacer los procesos repetitivos más ergonómicos. Esta cuna es una pieza que se utiliza para transportar las culatas de una estación a otra. Tenemos dos diseños. Un primer diseño que se hizo con fibra de carbono
como refuerzo para conseguir la misma resistencia, y un diseño optimizado donde únicamente se imprimen las partes que trabajan, consiguiendo un 5% del peso y un 10% del coste frente a la pieza original. En primer lugar, se puede rediseñar todo lo que antiguamente se hacía de una forma sobredimensionada. No siempre es necesario fabricar las piezas con la misma resistencia, sino con la resistencia exacta como para que esa pieza sea funcional. Y esto puede suponer muchos ahorros para la compañía. Bueno, aquí podemos ver unos cuantos ejemplos de piezas que se utilizan en la planta de vehículos. Por ejemplo, estas dos primeras son ventosas que se utilizan en los gripes de robots de la planta de carrocería. Y aquí, por ejemplo, estas piezas son boquillas de la planta de pinturas. Las primeras son boquillas de aplicación de sellado, como podemos ver, tienen un diámetro interior muy pequeño, son piezas de gran precisión. Y aquí tenemos boquillas de aplicación de cera. También, como podéis ver, en la punta tienen distintos orificios de muy pequeño diámetro, en distintas orientaciones, que aparte podemos reorientarlos y cambiar su posición en función de las demandas del producto para mejorar la calidad. Tenemos distintas tecnologías de fabricación aditiva, desde las más básicas de filamento hasta otras que trabajan con polvo y que mediante unas lámparas y unos agentes fusores pues podemos fabricar piezas que no necesitan soportes y que incluso puedes fabricar piezas que salen directamente ensambladas de la máquina. Por otro lado, herramientas para 3D desde hace un par de años. Bueno, como pueden ver aquí este caso y este testimonio de ese ingeniero que está en Ford, que es el encargado de la implementación de la manufactura aditiva, pues son múltiples beneficios los que una empresa puede obtener de este tipo de implementaciones. En este caso estamos viendo el sector automotriz, pero en sectores como bienes de consumo, fabricación de alimentos, envasados, sector aeroespacial, electrónica, cualquiera de estas aplicaciones es replicable en los ambientes productivos de estas industrias que acabo de mencionar. El tema de refacciones es algo muy crítico también para una industria y este es de mayor interés siempre obviamente para la persona de mantenimiento, pero también mucho para las áreas de compras. El hecho de no tener que comprar una cantidad de refacciones, un MOQ mucho más alto del que tú en realidad necesitas en un año o en un periodo de meses, pues te ayuda bastante, ¿no? Con impresión 3D lo que hacemos es fabricar bajo demanda. Tenemos ya clientes con los que tenemos un inventario digital, ayudándoles a ya no tener inventarios físicos tan grandes, reducir espacios en almacén. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos recorridos con ellos en planta o directamente en almacén. Identificamos las refacciones que nuestros técnicos analizan que son viables para migrar a manufactura aditiva, hacemos algunas pruebas y empezamos a ayudarles a que reduzcan su dependencia de proveedores extranjeros y que reduzcan la necesidad de tener un espacio y un MOQ tan grande en su almacén, teniendo la posibilidad de imprimir refacciones bajo demanda. Nos mandan el archivo 3D, generamos la impresión y en menos de 5 días pueden tener la pieza en planta. Si no cuentan con el archivo 3D, también se puede hacer el servicio de ingeniería inversa con nuestro servicio de escaneo para poderles ayudar a generar su archivo 3D y que ellos vayan teniendo su almacén digital de las refacciones que se pueden utilizar con impresión 3D en su planta. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de casos de uso de la manufactura aditiva y ejemplos reales. En este caso, este es un ejemplo que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque a pesar de que está enfocado a un nicho muy específico, que es el de envasado de latas, lo que nos muestra aquí es la versatilidad y la posibilidad de personalizar una aplicación justo a medida de lo que se requiere en ese momento en la línea de producción. Aquí en este caso es un can twister o un volteador de latas en un conveyor y todo el sistema está impreso por tecnologías de polvo. Vamos a ver un video en donde nos lo explica.
bien, pues, ¿qué es lo que acabamos de ver ahorita? Acabamos de ver un ejemplo de implementación en empresas que desarrollan líneas de envasado, en empresas integradoras, en empresas que hacen automatización, de cómo puedes automatizar un proceso que antes era un poco más complejo, tenías que maquinar ese ducto, tenías que buscar hacerlo de una manera tradicional que te implica muchísimas más horas de ingeniería y tiempo de fabricación y costos, a algo que se hace en un par de días en manufactura aditiva y que cuando vas a cambiar el formato de la lata, ya desarrollaste un sistema de click-on en el que simplemente retiras tu ducto para la lata más pequeña y en menos de 5 segundos instalas el ducto para el formato de lata más grande. Esa es la versatilidad que nos permite la impresión 3D de la manufactura aditiva cuando se implementa de la manera correcta. Aquí en este caso la empresa Volkswagen utiliza manufactura aditiva también para herramientales de montaje en su línea. En este caso vemos una aplicación muy sencilla, que es la colocación del logotipo, del emblema en el vehículo, pero que requiere de ciertas ayudas para mejorar la función de esta aplicación para el usuario. En este caso estamos viendo que es una operación muy sencilla, pero que esta herramienta impresa en 3D personalizada está facilitando mucho la labor del operario, sosteniendo el emblema en la parte posterior de la cajuela para que lo pueda fijar con tornillería en el vehículo. Tenemos la posibilidad de fabricar fixtures de ensamble, de validación, fixtures que son maquinados en nylon y en aluminio, son muy viables para poder migrarlos a lo que es manufactura aditiva. Todos estos pallets de fixtures en los que tenemos montajes o sujeciones posteriores son muy viables también con manufactura aditiva. Tenemos también la posibilidad de imprimir ese tipo de pallets y fixtures con nylons que son ESD para el tema de manejo de electrónicos, lo cual también nos abre posibilidades muy amplias para el sector de la electrónica. Aquí, por ejemplo, les muestro una pieza que es para un sector que tiene mucho crecimiento al día de hoy a nivel mundial, que es el tema de los arneses automotrices. Todo lo que son ese tipo de holders que anteriormente se hacían maquinados, ya se pueden hacer en masa con impresión 3D. Puede estar fabricando alrededor de 1000 piezas de estas en tiempos de 8 horas, lo cual compite directamente con el maquinado, tanto en tiempos, en resistencia y en costos. Muy bien, continuando con la información presentada, vamos a pasar a la pregunta número 2 de este webinar y nos interesa saber de ustedes qué aplicación ves con mayor potencial para la impresión 3D industrial. Prototipos funcionales más rápidos, herramientales y utillajes de producción como los que vimos en el video de Ford, piezas de uso final en volúmenes bajos medios, ya producto final al mercado hecho en impresión 3D, la reducción de dependencia de proveedores tradicionales, el hecho de que ya puedas tú fabricar in-house y ya no depender de proveedores. Y si aún no lo tienes claro, pues también obviamente nos interesa saberlo para poderte apoyar en esta decisión. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos recibiendo algunas de sus respuestas. Vamos a dejar abierto el poll un momento más para que puedan continuar con esta encuesta. Muy bien, ya tomando los últimos puntos para cerrar este webinar, voy a presentar un último caso que nos gusta mucho mostrar, porque a pesar de que es un caso muy específico para un sector, en este caso de robótica, que es un pick and place para alimentos, lo que nos gusta mostrar es todo el trabajo que se tuvo que hacer para llegar a esta implementación, pero lo más importante, las ventajas que tuvo este proyecto. Ocado es una empresa que utiliza robots para hacer un pick and place en un sistema con coordenadas para poder hacer una venta de groceries o de alimentos en Europa. Estos robots anteriormente
eran fabricados con piezas metálicas, como lo ven en la primera imagen, y tenían un peso de 170 kilos. Posteriormente, con una implementación correcta de software, de ingeniería y de correcta elección de una tecnología de impresión 3D, se pudo llegar a esta optimización de 35 kilos, cumpliendo la misma función y un 80% de reducción de peso. Y ustedes saben que esto tiene impactos brutales en un proyecto, tanto en huella de carbono, reducción de costos, de tiempo, de desgaste. Es una implementación muy exitosa y es por eso que se las quiero mostrar. Voy a poner un video en donde explican cómo fue el proceso para llegar a este resultado. Meet Ocado's 600 series bot, the world's lightest and most efficient grocery fulfillment bot. Designed to meet the demands of every grocery mission, the 600 series bot is energy efficient, high-performing, and 5 times lighter than our 500 series bot, setting new benchmarks for flexibility, productivity, and cost. We use the latest advances in topology optimization and additive manufacturing to design a bot that combines cutting-edge capability and performance with unmatched agility and efficiency. Topology optimization is a mathematical approach commonly used in the aerospace industry to achieve the highest structural performance with the least material. For example, reducing the mass of an aircraft without compromising its strength. Topology optimization allows us to design complex parts with the most efficient shape to provide optimal mechanical functionality and sustain the structural demand. We take into account factors such as the applied loads, the support conditions, and design constraints, such as position and size of the holes or connections and joints. The 600 series bot is at the forefront of this technology, with over half its parts 3D printed. And we can manufacture these topology-optimized parts faster and at a much lower cost. The lightweight design of the 600 series bot unlocks a cascade of benefits. The ultra-slim, 3D printed chassis requires radically smaller motors and batteries, driving weight further down and reducing the loading forces on the grid. The 600 series bot requires a lot less energy and power to achieve the same throughput. Bueno, como pueden ver, esta implementación es una implementación compleja, es una implementación que requirió de muchos ingenieros, de horas de pruebas, obviamente de análisis y de este complemento a la manufactura aditiva, que es el uso de softwares adecuados, implementando diseño generativo, topología optimizada, que voy a hablar un poco más adelante de estas estrategias de complemento a la impresión 3D. Pues bueno, vamos a entrar en materia de cuáles son las tendencias en la industria para la manufactura aditiva en el 2026. Como comentaba inicialmente, la creación de prototipos y herramientas es la aplicación destacada de la impresión 3D en el mercado automotriz. Esto tiene una participación de más del 60%, solo estas dos aplicaciones. Al día de hoy, Norteamérica sigue dominando la impresión 3D en el mercado automotriz, con una participación de más del 45% de las aplicaciones hechas con manufactura aditiva en el sector automotriz están hechas en Norteamérica. Sabemos la importancia de la relación con Norteamérica en el tema de industria, en este caso automotriz, lo cual también para México puede ser muy beneficioso y nos puede estar marcando una tendencia de hacia dónde debemos de ir como industria. Y la demanda del mercado de Norteamérica sabemos que se debe al alto gasto en innovación y desarrollo, investigación y desarrollo de las organizaciones del sector público y privado en toda la región. Estados Unidos es un mercado muy fuerte, con muchas empresas que gastan millones en investigación y desarrollo, lo cual conlleva a un gran consumo de tecnologías de manufactura aditiva para estos procesos. ¿Cuáles son las áreas de crecimiento de la manufactura aditiva más importantes en 2026? Pues bueno, al día de hoy sabemos que tenemos una incertidumbre fuerte en el tema de la cadena de suministro. La impresión 3D llega a ser un aliado clave en esta incertidumbre, pudiendo fabricar localmente con ese tipo de tecnologías muchos productos que son de vital importancia para la cadena productiva. Tiempos de aceleramiento de desarrollo de producto más cortos que antes, como lo mencioné en un inicio,
es uno de los beneficios principales de implementar impresión 3D, reducir los tiempos de desarrollo de producto. La necesidad de la industria de tener piezas más ligeras, obviamente los más beneficiados son las industrias automotriz o aeroespacial específicamente, pero en realidad cualquier industria que pueda tener piezas más ligeras que hagan la misma función, siempre va a ser un beneficio en temas de ahorros, de transporte, de costos y de eficiencia energética. El tema de la personalización. Cada vez el mercado es más exigente y cada vez pide algo más adecuado a sus necesidades. El hecho de poder entregar productos de uso final personalizados al usuario es algo que sin duda va a ser una necesidad en el mañana. Y es algo que ya está siendo una realidad en el presente. Y algo de lo que le está ayudando bastante es la impresión 3D. Vemos ejemplos como la empresa con su línea Mini, que ya lanzó en algunos proyectos de darte tu llave personalizada para el vehículo, partes interiores de los vehículos personalizados a la necesidad o al gusto del usuario, y todo esto hecho con impresión 3D. El tema de los bienes de consumo, empresas que ya están haciendo gafas directamente personalizadas a tu rostro, asientos de bicicleta personalizados a tu ergonomía, calzado también personalizado a tus necesidades, asientos, todo esto de la personalización en masa. No hay manera de fabricarlo que sea más viable económicamente que la manufactura aditiva, dado que no requieres de ningún molde, el cual está casado con una geometría específica. La manufactura aditiva tiene esa libertad que en una corrida de producción puedes mandar a imprimir 500 gafas, cada una personalizada a la necesidad del usuario, y eso también va directamente a un mercado industrial que requiere personalización en piezas masivamente. Y cerrando ya el tema de las tendencias, ¿cuáles son los factores claves específicamente para la manufactura en México en este 2026? Pues bueno, obviamente un factor clave es que cada vez visualizamos que hay un aumento mayor en la adopción de tecnologías aditivas en empresas mexicanas. Necesitamos, lo estamos viendo, pero necesitamos que haya una formación académica en donde no se omita los procesos aditivos, en los que las personas que están preparándose para salir a la industria ya tengan fuertemente considerada la impresión 3D como un método más de manufactura, para que cuando salgan al mercado, cuando salgan a la industria, pues ya lo lleven en su conocimiento para que puedan tomar la decisión correcta de cuándo esto hace sentido para un proyecto. La alta inversión extranjera en México en el mercado automotriz específicamente, el nearshoring, es un punto clave para la manufactura aditiva. La mayor necesidad de manufactura local en México, obviamente para evitar tiempos, para evitar aranceles, pues eso va a ayudar a que tecnologías como la aditiva, que uno de sus beneficios es entregar en periodos cortos de tiempo, pues pueda crecer de una manera más acelerada. Y esta incertidumbre de la cadena de suministro, pues hace cada vez más que las empresas busquen haber opciones de cómo fabricar localmente. Pues bueno, como mencionaba anteriormente, algunos de los complementos para la manufactura aditiva es el software. Este software nos puede ayudar a hacer diseños generativos, como vimos en el video del robot de Ocado, optimizaciones topológicas que nos traen beneficios de hacer la misma función con reducción de materiales, que nos permite fabricar más piezas en el menor tiempo y obviamente reducción de costos. Todo esto encaminado también a una reducción de huella de carbono, que es la directriz de muchas empresas al día de hoy. ¿Qué pasa con el escaneo 3D? Sabemos que esta no es una tecnología nueva, pero sí es una tecnología que está creciendo muchísimo gracias también al crecimiento de la manufactura aditiva. Es una tecnología que nos sirve para hacer metrología, reportes dimensionales, pero nos sirve también para poder migrar una pieza física a un archivo digital, el cual después puede replicarse con tecnologías de manufactura aditiva. La ingeniería inversa está ayudando mucho a la adopción de la impresión 3D y es posible gracias a esta tecnología de escaneo 3D. Pues muy bien. El último tema que vamos a abordar en esta sesión son consejos y son las mejores prácticas que consideramos en Shift 3D ya con la experiencia que tenemos en qué deberían hacer las empresas hoy para implementar correctamente la manufactura aditiva. En este caso, nosotros lo dividimos en 4 puntos. El punto número 1 es identificar aplicaciones de alto impacto. ¿A qué me refiero con eso? Son las aplicaciones que ya mencioné anteriormente, que son las que están funcionando en la industria: fixturas, herramientales, fines de brazo, refacciones, prototipos funcionales
y producciones de series cortas a medianas cuando se hizo un proceso de validación. El pensar en manufactura aditiva como un proceso productivo y no solo como prototipado, eso nos ayuda mucho a que se pueda implementar correctamente, que se integre en el flujo de ingeniería y de manufactura en una empresa, que se evalúen los costos y obviamente que se compare contra estos procesos tradicionales también. El que se desarrollen capacidades internas. Hemos visto muchas veces empresas que tienen la intención de implementar la manufactura aditiva, que invierten en un equipo, pero no desarrollan un departamento completo, obviamente con directrices, con objetivos, con las herramientas técnicas para poder llevar esta implementación al siguiente paso. Necesitamos que estén capacitados en cómo diseñar para impresión 3D, que se definan responsables y dueños de este proceso y obviamente que se definan también estándares para la liberación de ese tipo de piezas. Y por último, necesitamos también que se empiecen con pruebas piloto para poder escalarlo. Casos de negocio claros, que se pongan KPIs de costo, tiempo, desempeño y flexibilidad. Y obviamente que todo esto vaya con un acompañamiento de empresas que tengan experiencia en este sector. ¿Cuáles son los errores que comúnmente hacen las empresas al adoptar la manufactura aditiva? Como mencionaba anteriormente, la ven solo como prototipado, eligen una tecnología sin tener un caso de negocio claro y aplicaciones definidas, la comparan directamente con procesos tradicionales, pero no con una evaluación correcta. La falta de alineación entre áreas, solo se toma la decisión desde un área de la empresa, pero no se involucra ingeniería, no se involucra compras y trabajan como procesos aislados. No definir criterios de calidad y trazabilidad y no apoyarse en expertos o partners industriales que les pueden ayudar a reducir esta curva de aprendizaje de un año a un par de meses. Pues muy bien, y nuestra última pregunta de este webinar va enfocada a qué necesitaría su empresa o ustedes para poder adoptar la impresión 3D o escalarla ya a un nivel industrial. En este caso aquí las opciones es validación técnica de aplicaciones, análisis de costo contra procesos tradicionales, casos de éxito en su industria específicamente para que sea más fácil para ustedes poder aplicarla, soporte externo de un partner o de un socio tecnológico, o aprobación interna por parte del área de compras o del área directiva de la empresa. ¿Qué de estos análisis o qué de estos elementos es lo que necesita su empresa o ustedes para poder escalar la impresión 3D? Les agradecemos mucho su respuesta, su participación. Dejamos abierto el poll un momento más. Y bueno, atacando esta última pregunta, pues me gustaría explicarles cómo Shift 3D los puede apoyar a ustedes a llevar esta implementación al siguiente nivel. En este caso, Shift 3D los puede apoyar con workshops. Tenemos workshops, tenemos IFAM, tenemos sesiones de descubrimiento en donde uno de nuestros ingenieros expertos va a su planta, les ayuda con evaluación de piezas, podemos pasar a la fase de pruebas pilotos, fabricamos piezas para ustedes también y les ayudamos a implementar la tecnología en planta. ¿A qué me refiero? Nosotros, como comentaba al inicio, tenemos dos vertientes. Hacemos todo este proceso que mencionamos anteriormente, la evaluación de piezas, su TCO, su ROI, su producción piloto, y en su momento los ayudamos a tomar la decisión correcta. ¿Quiero adquirir un equipo de impresión 3D para implementar la tecnología en mi planta directamente? ¿O quiero seguir trabajando con ustedes como partner tecnológico para que ustedes con la experiencia me fabriquen mis piezas y yo simplemente haga la implementación en planta? Cualquiera de las dos decisiones que ustedes tomen, implementar una impresora, que nosotros tenemos la distribución también, implementar el servicio de manufactura aditiva, cualquiera de los dos los podemos apoyar. Lo que nos interesa es que ustedes implementen la impresión 3D satisfactoriamente dentro de sus procesos productivos. Y muy bien, ya para cerrar, me gusta cerrar con esta frase. La manufactura aditiva ya no es el futuro, ya no es algo que estoy pensando implementar. La manufactura aditiva ya es una decisión estratégica que se debe de tomar el día de hoy. Les agradezco mucho. Nuestros ingenieros están listos para apoyarlos y para guiarlos en cualquier proyecto que surja con necesidades de impresión 3D. No duden en acercarse y estaremos para apoyarlos. Dejamos aquí nuestros datos. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, dudas o comentarios, pues podemos dar por concluido nuestro webinar de hoy. Entonces no queda más que nuevamente darle las gracias por su tiempo. Gracias, Víctor. Y les deseamos un excelente día. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Eder. Nos vemos. Nos vemos.